Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy estoy ingresando por el camino principal actual que pasa por el distrito salitrero de Taltal. Lamentablemente los caminos históricos están parcialmente en mal estado, aunque en los mapas aparecen activos. El camino principal empalma en la Panamericana alrededor de kilómetro 1157, entonces 10 kilómetros más hacia el norte de la posada y bencinera Agua Verde. Es un camino de ripio hacia Salar de Aguas Calientes en la cordillera principal. El camino no está bien, pero tampoco mal. Regular, hasta bien, ¿no? Con un 4x4 camioneta Jeep Watts se puede andar, pero bien bueno. Claro, calamina sí, eso sí, ¿no? Y un poco respaldizo en algunos sectores, pero al fondo un camino como en los años 80, 90, ¿no? Hay... Sí, ¿no? Bien, uno de los terraplenes más bonitos, más llamativos está aquí entre el camino principal al fondo, que es hoy eje aquí principal, el camino a Agua Calientes, ¿no? Aquí se ve un terraplén pero muy bonito de la claro, flor de Chile a Ovalo y Refresco, ¿no? Este sector, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo como pero realmente era líneas, ¿no? Bien hechas, ¿no? Y ahora lamentablemente el camino nuevo está encima. Bien, vamos a ver, ¿no? Ya se notan terraplenes y cortes, lamentablemente aquí ya se cortó, ¿no? Y al otro lado sigue en la misma idea, ¿no? Estoy andando, ¿no? Y el camino nuevo está algunos 2 metros más arriba, ¿no? Y ahí está, vamos a ver eso aquí, ¿no? Está el terraplén. Un poco me da pena, ¿no? Como tanto trabajo terraplén, es tanto esfuerzo, ¿no? Tanta planificación. Hay que planificar eso, ¿no? Mira cómo lo hicieron aquí bien. Y todo en este ambiente desértico es realmente un poco surreal, ¿no? Eso no como un terraplén de esta magnitud aquí en pleno desierto, ¿no? Eso es realmente claro, ¿no? Este ferrocarril, ¿no? Hay trozos todavía, ¿no? Hay restos de los clavos, ¿no? Claro, se levantó como 50 años atrás, más o menos, ¿no? No sé cuál tramos, el último tenían un tramo, nomás al Catalina, ¿no? Capaz los tramos más no relevantes levantaron ya antes, ¿no? Pero acá, ahí con el corte, ¿no? Impresionante. Y claro, como sacaron ayer a los durmientes. La oficina Esperanza se ubica al costado del camino entre la carretera panamericana y Salar de Aguas Calientes o Plato de Sopa, en pleno distrito de las oficinas del cantón Taltal. El recinto se ubica en una distancia de 16 kilómetros a la carretera panamericana y en una altitud de 2001 metros. Las ruinas se extienden en ambos lados del camino, hacia el norte la planta y los restos de las instalaciones industriales. Hacia el sur se nota todavía las ruinas de edificios habitacionales y el cementerio. El sector intervenido por las instalaciones
planta, maquinarias, acoples, red ferroviaria, campamentos y casas de administración corresponde a un área de alrededor de 400 por 900 metros o 32 hectáreas. Bien, amigos de GeoVirtual 2.0, bien, amigos, aquí en la oficina de Esperanza, sábado en la tarde. Yo creo no hay nada mejor para ir a las oficinas salitreras aquí en el norte de Chile, ¿no? No llueve, perfecto. Entonces, una pequeña excursión a las salitreras. Y aquí encontré algo, en realidad, un detalle, sí, es un detalle, pero algo nuevo que nunca había así, ¿no? Usaban latas para hacer moldes de material, ¿no? Claro, ahí tuve que aprovechar todos los tipos de materiales para reutilizar. Y estas latas, no sé para qué, ahí está, ¿no? Muro de latas rellenas. Bueno, ¿no? Inventos ahí, vamos a ver por ahí, típica ruina, casas de caliche con estuco adentro, ¿no? Con estuco, vamos a ver si podemos entrar. Algunos datos demográficos de la salitrera Esperanza. En 1907 se cuentan 518 habitantes en la oficina. En 1920 solamente 64 habitantes. En 1930 15 habitantes. Y finalmente en 1952 10 habitantes. Bien, continuamos en la Esperanza aquí, ¿no? Y con ya un viento un poco más fuerte, no tanto como la última vez, ¿no? Pero ya se nota aquí, hay viento también, se nota eso en letreros de la carretera que están completamente destruidos ahí por el viento. Ahí se ve, pero muy bonito aquí, claro. Una zanja donde el ferrocarril pasó, mejor no puede ser, ¿no? Y una red al fondo, pero compleja de líneas férreas, ¿no? De instalaciones. Y ya, eso es después vemos más, por supuesto, ¿no? De lo más, también con más cantidad de ruinas. Hay Hennington, seguramente, ladrillos de Inglaterra, ¿no? Típico. Vamos a avanzar hacia arriba un poquito, claro, y carbón, escoria, todo junto acá, ¿no? Como siempre, X veces uno no sabe si es contaminación o es ya historia. Bueno, en este caso yo me inclino por historia. Y aquí tenemos algo interesante, un anclaje, algo ahí, tenían ahí, claro, ¿no? Al fondo hay que revisarlo con paciencia, siempre hay artefactos o instalaciones de eso donde cuesta ahora para entender por qué, pero supuestamente tenía una utilidad, ¿no? Y aquí en la Esperanza, vista hasta la gran llanura, eso sí es impresionante.
La Oficina Esperanza se ubica al borde de la gran llanura Pampa Mirador o Pampa Copiapina, que permite una vista hacia los cerros de 60 kilómetros de distancia y más. Al fondo es una gigantesca llanura que tiene su otro borde donde las salitreras Catalina Sur, Miraflores, Severín. Esa llanura tiene la particularidad de una napa de agua subterránea en 45 metros de profundidad. Claro, esa agua aprovecharon para el procesamiento de salitre y construyeron una extensa red de acueductos, largas tuberías entre los pozos en la Pampa Mirador y las oficinas salitreras aquí. Claro, ahí llegó el acueducto seguramente, por eso muros ahí, ¿no? Claro, en todo lado, tubos de cerámica, los antiguos. Bueno, ¿no? Ahí están más, ¿no? Y escoria, de nuevo acá, ¿no? Relleno, algo redondo. Ahí estamos en pleno en la planta. Voy a subir, creo, sí o sí ahí, porque para verlo cómo se ve desde arriba. Increíble. Aquí, el ferrocarril, la línea férrea. Increíble. Ahí está la línea férrea principal que se ve bastante bien de Google. Ahí la torta, ¿no? Y la gigantesca llanura. Aquí estoy encima de la salitrera de la Oficina Esperanza, en una línea férrea de acceso ahí superior que se ve bastante bien en Google Earth, ¿no? Pero se nota de nuevo unas obras pero impresionantes, gigantescas, aquí en pleno desierto de Atacama, en pleno sequía, en plena ambiente hostil. Aquí en realidad nadie sobrevive sin apoyo externo de agua, de alimentos, hostil, ¿no? Y ahí estoy en pleno de la oficina salitrera Esperanza, un clavo no tan grande, entonces era una línea no tan, digamos, de alta velocidad, para decirlo, era más una de carga, ¿no? Descarga acá, ¿no? Bien bonito clavos. Ahí seguramente tienen un puente o algo así, claro, va directamente encima de esta estructura y ahí sigue el terraplén para las otras salitreras. Impresionante, eso sí es realmente impresionante. La salitrera Esperanza, con una producción de 18.000 quintales métricos por mes en los años 1920, era un poco más grande en comparación de la Flor de Chile o de la Tricolor. La Esperanza entonces produjo 5,1% del salitre del distrito Taltal. El capital de inversión era un poco más de 23 millones de $, traspasados al valor actual de las monedas. Entonces más elevado en comparación de la Tricolor, por ejemplo. Igual llama atención que los datos demográficos no coinciden con los datos de producción. Aparentemente, en el comienzo de los años 20 ya tenía serios problemas. Dueña de la Oficina Esperanza en 1929 era la Andrade Nitrate Company Ltd de Londres, Inglaterra. Tenían 3.000 hectáreas de campo salitre y 228 casas para los empleados, que estamos viendo ahora. Bien. La Oficina Esperanza igual tiene un pequeño
pequeño cementerio, como típico, en cierta distancia de respeto, ¿no? O de temor en esta época, ¿no? Este cementerio manifiesta un poco mejor la situación. No es un cementerio tan presentable, para decirlo, ¿no? Es más típico, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Para documentar eso, ¿no? Es, claro, un cementerio un poco más en olvido. Cuesta bastante encontrarlo, es un poco escondido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno, ya como ya muchas veces manifestado, las condiciones de vida en esta época no eran tan fácil, no eran tan como hoy, ¿no? Falta de remedios, falta de atención médica, ¿no? Falta de prevención, accidentes muchas veces, ¿no? Se ve en los carteles que obviamente accidente, ¿no? Y ferrocarril tampoco tenía su lado oscuro también, ¿no? Y ahí, ¿no? Eso es, digamos, más típico. Algunos cementerios tienen como patrocinio, tienen todavía gente, ¿no? Pero aquí parece ya está completamente en olvido, ¿no? En 500 metros de distancia se encuentra el Cementerio de la Esperanza. Sus dimensiones son 36 por 70 metros. Está encerrado con un muro de 50 centímetros de altitud y en buen estado. Bueno, es un cementerio bien triste. Aparentemente no hay mantención. Solamente una tumba queda con sus datos legibles. Además, llama atención que el espacio del cementerio no se rellenó. Existen amplios sectores vacíos. Bien, otro sector de la oficina Esperanza, la parte habitacional, donde vivieron la gente igual grande. Vamos a visitar algunas habitaciones, es todavía pero bien impresionante. Aquí voy a entrar a la primera, pero son todos iguales, más o menos iguales. Imagínense vivir aquí, pleno desierto, vista a la planta, a su pega. No sé cuántas personas en uno acá, ¿no? Varios seguramente, ¿no? Y ahí todo este recinto. Claro, casi como una construcción ahí, hasta los clavos todavía se ve, alambres, no sé qué comodidad tenían ahí los zapatos, aquí todo lado, siempre bien, y bastante polvo, siempre. De construcción con patios. Por si acaso, en 1907, en el censo oficial del departamento Tal figura una población de aproximadamente 25.000 personas, donde 10% eran extranjeros. Los inmigrantes provenientes de Alemania e Inglaterra eran lo más frecuente. 10% de los inmigrantes eran de la nacionalidad alemán y otros 10% británicos. La distribución de las profesiones en 1907 en el departamento de Tal llama atención. Claro, se nota una predominancia de mineros, obreros temporales y artesanos, pero también llama atención los 10 médicos, 22 científicos, 62 artistas, 19 músicos y 1.310 modistas y costureras. Otro dato del mismo año llama atención. La tasa de analfabetismo llegó a casi 50%. Las casas de la esperanza, no sé, tenía mucha esperanza acá. Pero bueno, ahí está esta casa simbólica de esta esperanza. Años atrás igual yo saqué fotos
realmente hasta tiene ahí todavía la madera de apoyo arriba. Bien acogedora, ¿no? Más o menos nomás. Bien altos, ¿no? Se nota que son super altos.